y habíamos terminado de estudiar hasta el versículo 15, entonces el día de hoy vamos a estudiar del capítulo 16, Juan 16, los versículos del 16 al 22. Entonces vamos a leerlos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie nos quitará vuestro gozo. Así es. Entonces, esta sección que va desde el versículo 16 hasta el versículo 33 es lo que concluye el discurso del aposento alto. ¿Se acuerdan? En este momento, aún seguimos ahí, en ese lugar en donde se hizo la ceremonia de la última cena. En ese momento en el que Dios transforma la celebración y introduce una nueva, ¿verdad? Que es la cena del Señor. Después de todo esto, hemos ido analizando varias de las conversaciones que han surgido, y esta es la última conversación que sucede en ese lugar. Posteriormente ellos van a salir con rumbo hacia el Monte de los Olivos, y entonces esto que estamos analizando es la última porción de lo que platican en ese lugar, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que están sucediendo, como hemos visto a lo largo de estas cosas que hemos estado estudiando. Las emociones de los discípulos parecen ruleta rusa, ¿no? O montaña rusa, ¿no? Suben y bajan, y bueno, están tristes, están desconcertados, están angustiados, están ansiosos, ¿verdad? Sus emociones están de arriba para abajo. Algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, pues, les están acarreando mucha tristeza y mucho miedo, ¿verdad? Una de las principales cosas que es importante que nosotros podamos percibir es que todo esto que está sucediendo debe de traer consuelo a nuestras vidas. Y tú dices, bueno, ¿cómo? ¿No? Pues si le está yendo como en feria, ¿verdad? Y pues sí, precisamente por eso, porque te puedes dar cuenta que los discípulos no son diferentes a nosotros. Son personas, igual que nosotros, con problemas, y sin embargo, el Señor dispuesto a usarlos, ¿verdad? A veces tenemos esta falsa impresión de que estos personajes que vemos en las páginas de la Escritura son diferentes de alguna manera, ¿no? Más especiales, más capaces, más santos, ¿verdad? Dotados de un conocimiento espiritual mayor, o que tienen más valor, pero la realidad es que nada de eso fue el caso. Son como tú y como yo, ¿verdad? Eran humanos,
¿sí? Entonces, lo importante de esto es ver esto, ¿no? O sea, si Dios los pudo usar a ellos, ¿por qué no nos podría usar a nosotros? Y es una pregunta válida y es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. O sea, si los pudo usar a ellos, ¿por qué no me puede usar a mí? Y la respuesta a esa pregunta no nos va a llegar por revelación divina. La respuesta a esa pregunta parte de una decisión, porque Dios lo ha dejado claro en su palabra. ¿Por qué no te puede usar? Porque tú no quieres. Esa es la única razón, ese es el único impedimento, ¿verdad? ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque no quiere, ¿sí? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? No quieren venir a Jesús, ¿no? Y luego los que vienen no están dispuestos a que Dios los use, ¿verdad? Ponemos toda clase de excusas y pretextos. Ay, es que me da pena, me da miedo. Ay, es que yo no estoy preparado, yo ni estudié, ¿verdad? Ni sé leer. ¿Te acuerdas de uno que tartamudeaba? ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios? ¿No soy yo el que hice la boca? ¿No soy yo el que hice el oído? ¿Sí? No tiene nada que ver contigo. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Dios no necesita al MacGyver que con su navaja arregla todo, ¿verdad? Bueno, a los jóvenes no les tocó esa de MacGyver, pero era un personaje que de repente se atoraba en un problema y sacaba su navaja y con eso solucionaba absolutamente todo, ¿sí? Bueno, Dios no necesita eso. Dios solo necesita que tú estés dispuesto y que le permitas a Él hacer ese trabajo de transformación. Esto es muy importante. Esta palabra va a ser la palabra que va a marcar este estudio, transformación, ¿verdad? Y vamos a ver que esa transformación va a llevar a los discípulos a experimentar el gozo, ¿sí? En ese momento pues no estaban sintiendo ningún gozo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo que a la larga todo esto que ellos estaban padeciendo iba a marcar la diferencia en sus vidas, al igual que va a marcar la diferencia en las nuestras, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo les está explicando es que poco a poco esa tristeza, esa dificultad, esos problemas se van a ir transformando tiernamente y pacientemente en gozo, ¿verdad? Entonces, el principio que tenemos que entender es que es la manera en cómo Dios nos da el gozo. Dios no nos da el gozo por sustitución o por cambio, ¿sí? No es que nos quite la tristeza y nos dé gozo en su lugar, no, sino que la tristeza la transforma en gozo. Entonces, no nos da gozo por sustitución, sino por transformación, ¿sí? Lo deja muy claro con la ilustración de la mujer, ¿verdad? No dice que le quita los dolores de parto a la mujer cuando está dando a luz. No dice que elimina su dolor ni su angustia. No dice que reduce el tiempo de la labor de parto. No dice nada de eso. Dice que todo eso que sufre es transformado. Y entonces cuando ve el fruto de su vientre, dice que es ese dolor y esa frustración y esa angustia se transforma en alegría, ¿verdad? El mismo bebé que causa dolor también es motivo de alegría, ¿sí? Entonces, Dios usa lo que está, ¿sí? Y lo usa de tal manera que lo transforma en algo que traiga gloria a su nombre. Como por ejemplo nosotros que somos papás, ¿verdad? En alguna ocasión nuestros hijos
se pusieron tristes porque se les rompió un juguete, ¿verdad? O porque un amiguito fue a visitarlos y de repente se fue y se ponen tristes porque se fue el amiguito, ¿verdad? Y nosotros como padres podemos hacer dos cosas, ¿no? La primera que podemos hacer es sustituir. Entonces, se te rompió ese juguete, toma, te compro otro, ¿verdad? Y se te fue tu amigo, ahorita le hablo a otro para que venga a verte, ¿no? O transformar la situación, ¿sí? Que esa experiencia pueda servir como puntal para madurar, ¿sí? Transformar esa experiencia triste en una situación nueva que produzca gozo, ¿sí? Si como padres le damos un juguete nuevo a nuestros hijos cada vez que otro juguete se rompe, entonces, ¿qué le estamos enseñando? Bueno, ese niño va a estar esperando que todo problema sea resuelto por sustitución, ¿sí? Si llamamos siempre a otro amiguito y lo invitamos a venir, entonces el hijo va a pensar que la solución a los problemas es que alguien más venga y lo rescate, ¿sí? Cada vez que hay una crisis va a esperar a Superman o al Hombre Araña o a algún superhéroe que venga a rescatarlo, ¿verdad? Y el resultado, pues vamos a tener a un hijo malcriado, ¿verdad? A un niño mimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede hacerle frente a la realidad. Siempre está esperando que otros le resuelvan el problema, ¿sí? Y no madura, y no crece, ¿verdad? La sustitución como base de resolver los problemas es el camino a la inmadurez, ¿sí? El camino de la transformación es el camino de la fe, el camino de la madurez. Nunca vamos a poder madurar emocionalmente o espiritualmente si siempre alguien está reemplazando nuestros juguetes rotos, ¿sí? Jesús no dijo que el dolor va a ser reemplazado con el gozo, sino que esa aflicción va a ser transformada en gozo, ¿sí? De igual manera con su ilustración del bebé, ¿verdad? Ese dolor es el motivo del gozo, ¿sí? De igual manera en nuestra vida cristiana, ¿sí? Dios toma situaciones que parecen imposibles, añade el milagro de su gracia y transforma la prueba en un triunfo y transforma la tristeza en gozo, ¿sí? Esto es muy importante que lo podamos entender porque es un principio que está a lo largo de la Escritura, por ejemplo en Deuteronomio 23:5. Deuteronomio, ¿lo tienes? Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió en la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Así es. Él convierte, ¿verdad? Él transforma la maldición en bendición por el amor que nos tiene. Fíjense en Nehemías 13:2. Nehemías 13:2. ¿Lo tienes aquí? 13:2. ¿Lo quieres leer? Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados son extranjeros. 13:2. 2. Sí, perdón. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera.
mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Así es. Bueno, antes de continuar, sí quiero que queden estos conceptos claros. Sustitución pudiera ser un equivalente a cambio. Y cambio y transformación generalmente se usan como sinónimos, pero no son sinónimos, ¿verdad? Cambio es algo que sucede alrededor de nosotros, ¿sí? Es algo que no controlamos. Por ejemplo, la economía constantemente está cambiando y no podemos hacer mucho en muchas ocasiones. Hay ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que no, pero está en constante cambio, ¿verdad? El clima está en constante cambio, ¿no? De repente, sobre todo aquí en el trópico, ¿verdad? Ay, no, está buenísimo el sol para irnos a la playa, y vas y resulta que empieza a llover, ¿no? Y dices, ay, ¿no? O sea, todos esos cambios nos van a obligar, a forzar a hacer ajustes, pero los ajustes no son transformación, ¿sí? La transformación es un evento que ocurre primeramente en nuestro interior, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra salud, ¿sí? En referencia a nuestra nutrición, ¿verdad? Todos sabemos que hay ciertas cosas que entendemos que son saludables para nuestro cuerpo, ¿sí? Y en muchas ocasiones decimos, bueno, pues ya necesito bajarle a las Michelin, ¿verdad? Ya tengo que hacer una reducción, ¿verdad? Bajar unos kilitos, unos 10, 20 kilitos. Y entonces nos proponemos hacer un cambio, ¿verdad? Y el cambio que nos proponemos hacer es comer de manera más saludable, ¿no? Dices, bueno, cambias la barrita de Snickers por una ensalada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hacemos cambios, ¿sí? Pero si no hay una verdadera transformación, vamos a estar anhelando siempre, pues, aquello que está sabroso, ¿verdad? Porque una de las cosas más sabrosas para nuestro paladar es la mezcla de salado y dulce, ¿verdad? Es lo más delicioso, ¿sí? Por eso al pan dulce se le echa sal, ¿verdad? Porque resalta el sabor, ¿sí? Y hay como una fiesta de sabores en nuestro paladar, ¿no? Y entonces esas mezclas de salado y dulce, los postres que tienen esos tonos, entre amarguito, salado, y de repente al final dejan un sabor dulce, son deliciosos, ¿verdad? Pero son procesos en nuestro cuerpo que son opuestos. Para procesar los salados es un proceso, y para procesar los dulces es un proceso opuesto. Entonces hay ahí pues una revolución en nuestro estómago, ¿no? Entonces siempre vamos a estar, si hacemos cambios pero no hay transformación, nos vamos a estar acordando de todas aquellas cosas, y finalmente cuando logremos nuestro objetivo vamos a regresar a ellas. En el caso de la transformación sucede algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú decides tomar responsabilidad de tu salud. Y entonces cuando tú tomas responsabilidad de tu salud, tú abandonas, ¿sí? Para ya nunca más regresar. Y entonces decides que ya no vas a hacer una dieta temporal, sino que ahora esto va a representar tu nuevo estilo de vida. Y en ese momento verdaderamente te transformas. Ya nunca vas a volver a ser ese glotón o glotona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has decidido hacer un cambio de por vida. Eso es una transformación. Entonces ya no anhelas el Snickers, ¿no? Porque ya estás tomando responsabilidad y dices, no, es que ya no puedo regresar porque esto es lo que mi salud requiere y necesita. Entonces hay una transformación. Si hacemos un cambio simplemente, siempre vamos a estar queriendo regresar. Si hacemos una transformación y tomamos la decisión de tomar responsabilidad de las cosas que son importantes para nosotros, vamos a abandonar y vamos a transformar, como por ejemplo la oruga,
cuando se transforma en mariposa. Nunca va a volver a regresar a ser oruga. No se puede volver a meter al capullo. Nunca va a ser oruga nuevamente. Ahora es mariposa, ¿verdad? De igual manera nosotros, en el momento en el que decidimos tomar esas decisiones que van a transformar nuestras vidas, tenemos que decidir también abandonar. Y eso es lo que produce la verdadera transformación, ¿sí? Los cambios siempre van a ser temporales, porque no hay un porqué, ¿sí? No hay algo que nos impulse de fondo, no hay una decisión verdaderamente que nos haga tomar responsabilidad, ¿sí? Porque no es nada más que me voy a ver mejor, sino que me voy a sentir mejor, ¿verdad? Hablando del tema de la nutrición, ¿no? Entonces, cambio y transformación no son lo mismo, ¿sí? La transformación parte de una decisión interna. El cambio va a venir de fuera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Como por ejemplo, ¿te acuerdas de la historia de José? Y sus hermanos lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto. Cuando llega a trabajar con Potifar, Potifar finalmente lo mete en la cárcel como si fuera un criminal. Pero Dios toma esa situación y la transforma, ¿sí? Una situación de desesperanza. Había sido condenado a lo que hoy entenderíamos como cadena perpetua. Él nunca iba a salir de prisión, ¿sí? No había poder humano que fuera a contrarrestar, porque la otra opción era morir, porque precisamente ese tipo de crímenes en Egipto, o sea, requerían la muerte. O sea, le debió de haberlo matado, ¿sí? Pero pues no le fue mejor. Al final pues, lo mandó de cadena perpetua a la cárcel, ¿no? Era una situación terrible, ¿sí? Pero Dios transforma eso en una victoria, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ellos después de muchos años empiezan a crecer en Egipto y el faraón los empieza a subyugar y finalmente los esclaviza, y luego manda un decreto de que todos los que nazcan varones los maten. O sea, fue increíble que en vez de que redujera la población, o sea, crecieron más y más y más, ¿verdad? Se multiplicaron más y crecieron más y prosperaron más, parecían conejos, ¿no? Luego, ¿te acuerdas más adelante cuando viene el rey David y de repente Dios le dice que va a ser rey y Saúl dice, no, pues yo soy rey, ¿cómo va a haber otro rey? Y manda a matar a David, lo empieza a perseguir. Todas esas persecuciones, lo único que hicieron fue fortalecer la fe de David y su fidelidad a Dios, ¿sí? Entonces Él puede transformar las circunstancias en el momento en el que nosotros tomamos la responsabilidad de entender que estar con Dios va a redundar en un mayor beneficio para nuestras vidas, ¿sí? En ese momento, cualquier circunstancia difícil va a ser transformada y va a producir en nosotros gozo, ¿sí? Y es ahí donde podemos entender si estamos nada más cambiando y adaptándonos a las circunstancias o si verdaderamente estamos siendo transformados, ¿sí? Si verdaderamente esa tristeza está cambiando en gozo o todo el tiempo estamos preocupados sin ningún gozo, ¿sí? Si estamos preocupación tras preocupación, lo único que estamos haciendo es cambiando y adaptándonos a las circunstancias. Si realmente esas dile que no estoy. Si realmente esas situaciones empiezan a producir gozo, vamos a entender que estamos tomando las decisiones que nos van a llevar a crecer y madurar espiritualmente, ¿sí? Inclusive la cruz del Calvario, ¿verdad? O sea, la peor humillación era morir por crucifixión. De hecho, los romanos diseñaron la cruz para hacer lo peor, ¿sí? Era muerte por asfixia, ¿sí? Esa es la cruz, muerte por asfixia, ¿sí?
Y tú dices, ¿cómo? ¿No? Pues sí. O sea, la posición en la que están los brazos hace que las costillas se abran. Cuando tú respiras, normalmente pues los pulmones tienen que crecer en tu interior. Entonces de manera natural las costillas se abren, los hombros se hacen hacia afuera cuando respiras y se meten cuando exhalas, ¿verdad? De manera natural, es un movimiento natural. Se abren, se cierran. Se abren, se cierran cada vez que se expanden y se contraen los pulmones. Como sabes. Exactamente. Entonces, cuando son crucificados en esta posición, eso forza a las costillas a estar siempre abiertas. Entonces no hay ese proceso de abrir y cerrar. ¿Qué pasa? Se empieza a producir agua en los pulmones. Y los pulmones se empiezan a llenar de agua. Y entonces finalmente cuando el pulmón está completamente lleno de agua, pues mueres ahogado. ¿Sí? Y la muerte ahogado es una de las peores muertes, ¿verdad? No sé si alguna vez te has quedado sin aire, ¿sí? Sí. Para los que somos asmáticos es la peor sensación, ¿no? De no poder respirar algo tan básico y no poder hacerlo, ¿sí? Es una angustia, ¿sí? Entonces, Dios toma eso que era la peor humillación, porque dicho sea de paso, los crucificaban desnudos, ¿sí? Tú a lo mejor has visto las imágenes ahí del Cristo crucificado que tiene un taparrabo, ¿verdad? Pues eso es nada más para que pues no te asustes, ¿verdad? Pero cuando lo crucificaron a él, lo crucificaron desnudo. Era la peor humillación, ¿sí? Luego no quieres que ni te vean el cuello, o sea, imagínate, ¿no? Desnudo completamente, o sea, era una humillación y Dios transforma esa humillación y la transforma de tal manera que ahora la cruz es un símbolo de esperanza, es un símbolo de victoria, de gloria para Dios, ¿sí? Dios puede transformar cualquier circunstancia, si transformó la cruz, ¿no? Entonces, realmente hay otra opción, ¿sí? Esto no quiere decir que las circunstancias vayan a cambiar, pero esto quiere decir que puedes dejar de estar frustrado, que puedes dejar de estar triste, ¿sí? Que puedes dejar de estar agobiado, preocupado. Y puedes permitirle a Dios que transforme todas esas emociones en gozo, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia, tú puedes tomar la responsabilidad y permitir a Dios hacer ese trabajo de gracia en tu vida y empezar a gozarte por lo que estás viviendo. Porque esas circunstancias en las que Dios está permitiendo que tú estés, te van a dar la oportunidad de compartir su palabra, ¿sí? Te van a dar la oportunidad de manifestarle al mundo que las circunstancias no te definen, que lo que te define es Cristo, ¿sí? Hay bueno, nada más vamos a explicar esta pequeña porción que está en el versículo 16, que dice: todavía un poco y me veréis, y luego otro poco, y de nuevo un poco, y que dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En eso se está refiriendo más que a su muerte y a su resurrección, se está refiriendo a que se va a ir, pero va a regresar, ¿verdad? ¿Y por qué dice un poco? Bueno, porque para Dios el tiempo es diferente, transcurre diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en Segunda de Pedro 3:8. ¿Lo tienen por acá? ¿Lo tienen? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000
Así es. O sea, nosotros decimos, no, es que ya van 2000 años, pero para Dios son 2 días, ¿no? Y no literalmente, sino que realmente para Él el tiempo transcurre de manera diferente, ¿no? Para Él pasado, presente y futuro son lo mismo, ¿no? Y entonces su plan sigue en marcha y sigue a tiempo. Por eso dice en 2 de Corintios 4, del 16 al 18, Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. ¿Lo quieres ver? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desolando. El interior, no obstante, se renueva en día, porque esta leve tribulación momentánea procede en nosotros un claramente excelente y eterno peso de gloria. Así es. Entonces, realmente tenemos una esperanza. Realmente no es que estemos agobiados por que el tiempo pasa y vemos que no regresa. De hecho, pues sabemos que cada vez está más cerca. Nos sorprende en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora que pues te puedes enterar de cualquier cosa que pasa en el mundo y vemos cómo pues el plan sigue su curso, ¿no? Las cosas siguen avanzando. Y realmente, a como están las cosas, pues francamente no se van a poner mejor, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos esperanza, esto no quiere decir que no podamos orar para que Dios tenga cuidado de nuestras vidas y de nuestra familia, ¿no? Sin embargo, son cosas que van a ir empeorando en el sentido de que para la humanidad van a ir empeorando y para nosotros van a ser de gran gozo, porque mientras más cosas de estas sucedan que se han establecido de antemano en la Escritura, más vemos cómo se acerca el día de nuestra redención, ¿verdad? Cuando Jesús les dice esto, ellos en vez de preguntarle a Jesús empiezan a platicar entre ellos, a ver si alguien tenía la respuesta, ¿verdad? Pero realmente, únicamente cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que Él nos ayude, es cuando verdaderamente vamos a entender y aprender las lecciones importantes de la vida. Luego más adelante, en la siguiente porción, empieza a hablar de que hay gozo y tristeza, ¿verdad? Y entonces dice que cuando nos pasan cosas difíciles, los demás se alegran, ¿verdad? Así como cuando Israel salió de Egipto, los egipcios se alegraron de que ya se habían ido, ¿no? Ay, qué bueno que se fueron, ¿verdad? Dice allá en el Salmo 105, 38. ¿Cuánto? Salmo 105, 38. Egipto se alegró de quien saliera, porque su terror había caído sobre ellos. Así es. Entonces, el mundo actual no quiere a Cristo, no quiere a su iglesia, y se están regocijando cuando nosotros sufrimos, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, la misma creación sufre.
como dice Romanos 8:22, ¿verdad? ¿Tienen por ahí atrás? Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así es. También la creación está esperando el día de la redención, ¿verdad? Entonces vemos a los discípulos que están afligidos, ¿sí? Y vemos lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, que finalmente ellos van a experimentar gozo en la medida en la que vayan viendo cómo esto redunda para beneficio para el reino de Dios, mientras esperan la venida de Jesucristo nuevamente, ¿sí? En nuestro caso, pues parece ser una larga espera, ¿verdad? Pero mientras esperemos, debemos de entender que hay una manera correcta de enfrentar las pruebas y los sufrimientos, que tenemos que pensar no nada más en cambiar, sino verdaderamente ser transformados, no sustituir una cosa por otra, porque si no, no vamos a madurar en la vida cristiana, sino hacer frente a las dificultades y permitirle a Dios a través de su Espíritu transformar cada una de esas situaciones. En la actualidad, pues, muchas veces en este país en el que vivimos, en la mayoría de los lugares, pues realmente no hay una persecución como tal, ¿verdad? Y muchas veces esto nos impide dar ese paso de entender realmente de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque realmente nuestras vidas pues no están en peligro, ¿no? O sea, realmente, digamos, no por compartir del Evangelio, ¿sí? A lo mejor te metes en otro tipo de problemas, pero por compartir el Evangelio realmente no es común, ¿sí? En este país. No que no suceda, no es común. Y entonces el hecho de que no sea común nos impide de alguna manera pensar en que pudiéramos estar en peligro, ¿sí? Y eso puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque pudieras pensar que pues tú estás bien con todo el mundo, ¿no? Y que pues no pasa nada, ¿no? Y entonces eso pudiera ser perjudicial porque realmente no estás tomando en serio lo que la palabra de Dios está diciendo, que realmente en el momento en el que tú aceptaste a Jesucristo, tú te ganaste de gratis un enemigo. Y ese enemigo representa todas las demás personas que están en este mundo que no quieren nada con Jesucristo. Son un enemigo. Porque en el momento en el que tú manifiestes a Jesucristo en tu vida delante de esas personas, en ese momento va a haber una oposición. Y debemos de estar dispuestos. Porque a veces no queremos ni que se enteren, ¿verdad? Que somos creyentes. Cuando en realidad este es el propósito al que Jesús nos llamó. A manifestar su luz, ¿sí? A dar testimonio de la verdad. Aquí estas cosas no pasan, pero por ejemplo en Sudamérica un pastor que por cierto se llamaba igual que yo, se llamaba Manuel, en una ocasión
en una zona de guerrillas, unos guerrilleros hicieron una reunión para hablar con el pastor y su familia, ¿no? Y este pastor pensó que a lo mejor esto era una oportunidad para para desarrollar una iglesia, ¿no?, en ese lugar, porque ya había platicado anteriormente con esos guerrilleros y les había compartido del evangelio, y entonces habían acordado verse a cierta hora. Resulta que esos guerrilleros llegaron antes ahí a su casa, él no había llegado. Entraron a su casa, estaba ahí su esposa y sus hijos, y entonces esperaron que llegara, y cuando lo vieron venir le empezaron a disparar, ¿no? Y entonces pues le dispararon en algunas partes del cuerpo, y pues como no se moría, uno le dijo al otro, no, pues mátalo, ¿no? Y entonces le dispararon finalmente en el cuello y ya cae, pues obviamente se empieza a desangrar. Su esposa va corriendo, le limpia la sangre, y en ese lugar pide la Biblia y empieza a compartir a todos los que están pues acerca de la salvación, ¿no? Y pues triste y llorando la esposa, pues viendo que el esposo se está desangrando ahí, finalmente muere. Su hija de 10 años le dice: mamá, no te preocupes porque papá murió por Cristo y ahora está con Cristo, ¿no? Esto sucedió en Colombia, ¿sí? Y entonces escuchamos eso y decimos: ay, o sea, pues qué tragedia, ¿no? Pero realmente de esto se trata, estar dispuestos a dar nuestra vida, porque nuestra vida ha sido comprada, ¿sí? Tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Jesucristo. Y entonces la pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? ¿Entiendes que ya la perdiste? ¿Sí? O sea, ¿has entendido que no te pertenece, que le pertenece a Él, y que Él va a hacer lo que sea mejor para su gloria? O sea, el cristianismo no se trata de ti, se trata de Cristo, ¿sí? Tú no eres el principal actor en esa historia, el principal actor es Jesucristo, ¿sí? De manera intelectual nosotros podemos entender que la fidelidad pudiera significar sufrimiento, encarcelamiento o la muerte, pero realmente nunca hemos estado en esa situación por Jesucristo, ¿sí? Nunca hemos sentido el frío del cañón de una pistola apuntando a nuestra cabeza, ¿sí?, pidiéndonos que neguemos a Cristo, ¿verdad? Y realmente ese tipo de presión es la que sufrieron los primeros discípulos, ¿sí? Jesús les dijo: a partir de este momento la constante en sus vidas va a ser la persecución y el peligro, ¿sí? Y se los advierte, ¿verdad? La historia nos dice que cada uno de los apóstoles, excepto uno, experimentó la persecución física, ¿sí? Y pues murieron como mártires, ¿sí? Ellos recibieron de antemano su sentencia de muerte, ¿sí? Y entonces imagínate, si yo te digo que te vas a morir hoy, ¿qué harías? Seguramente te vas a encerrar a tu casa, ¿verdad? Y eso es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. O sea, ustedes se van a morir, los van a matar, ¿no? Y entonces esperaríamos que ellos se fueran a encerrar, a enclaustrar, a ocultarse. Pero eso no sucede, ¿verdad? Eso no sucede. Lo que realmente ocurre
es mucho más desconcertante que el hecho de que Jesús les esté dando su sentencia de muerte. Este grupo de hombres puso al mundo boca arriba, ¿sí? Desintegró completamente el imperio romano, ¿sí? Cambió para siempre el curso de la historia. A través de su predicación, Dios venció a todos los otros dioses. Tan es así que el día de hoy todo el mundo sabe que hay un solo Dios. Ya no hay multitud de dioses. Él los venció a todos a través de la cruz del Calvario. O sea, estos hombres realmente transformaron completamente la vida de todo el mundo, ¿verdad? Decidieron abrazar la misión que Jesucristo les encomendó sin importar las consecuencias. No solamente fueron fieles, sino que su alegría, paz y satisfacción fueron evidentes, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 5 de Hechos, versículos 40 al 42, Hechos 5 del 40 al 42. Nos están compartiendo de Cristo y de repente los agarran, los golpean y les prohíben seguir haciendo esto, ¿verdad? Y de manera natural alguien pudiera pensar, bueno, pues a lo mejor se enojaron, es natural que cuando alguien te molesta, pues te enfades, ¿verdad? Albergas algún resentimiento, pero lo increíble es lo que pasa, ¿no? Fíjense, Hechos 5 del 40 al 42. Y cometieron con él, llamando los apóstoles, y después los azotaron. Les intimidaron que no habláis con el nombre de Dios, de Jesús, y los pusieron en libertad. Y en ellos salieron de la presencia de convivos gozosos de haber sido tendidos de dignos de padecer afrentar por causa del nombre, y en todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicaban a Jesucristo. Así es. Entonces, después de ser golpeados, se van contentos, ¿no? O sea, hacen completamente lo opuesto a lo que esperaríamos de cualquier persona. Realmente salen más felices que cuando llegaron, ¿no? Y tenemos que poner esto en perspectiva, ¿no? O sea, te pasan circunstancias difíciles, tienes problemas, te angustias, ¿no? O sea, tu vida no está en peligro y aún así vives preocupado, ¿no? Pues ¿en quién has creído, no? Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, tiene la capacidad y el poder para transformar cualquier circunstancia difícil en una oportunidad de llenarnos de gozo y de utilizar eso para traer gloria a su nombre. ¿Sí? O sea, la oportunidad está ahí, pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de verdaderamente permitirle a Él que nos use. ¿Sí? Fíjense, si aun cuando hay abundancia,
y cuando no nos falta nada, es difícil encontrar la alegría de manera natural. O sea, en medio de la pobreza y la aflicción, pudiera parecernos imposible, ¿sí? Las circunstancias suelen hacer que nuestras emociones y afectos cambien, ¿verdad? Pero realmente es a través de lo que produce Jesucristo en nuestras vidas que Él puede cambiar verdaderamente todo, ¿sí? Independientemente de las circunstancias, un verdadero discípulo puede encontrar la alegría que lo libere de esa circunstancia cuando vive y comparte el Evangelio. El Evangelio tiene necesariamente que producir una transformación en tu vida, porque si el Evangelio no produce una transformación en tu vida, te la vas a pasar acordándote de tu pecado, ¿sí? Y entonces vas a decir, ay, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? ¿Qué tiene de malo echarse una chelita? No tiene nada de malo, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo hacer esto, hacer lo otro? No tiene nada de malo, no. Bueno, cámbiale el tono o el concepto a tu pregunta. Bueno, ¿qué tiene de bueno? ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno? Y así, ¿no? Y en ese momento, cuando no puedas encontrar nada bueno, porque es mentira, como dice el comercial, mentira lo que uno mira, realmente la oportunidad de abandonar está ahí, pero tienes que tomar la decisión de permitirle a Dios, por medio del Espíritu Santo, transformar tu vida. No nada más un cambio. Si tú haces un cambio, ahí es que ahora ya no voy a la plaza porque soy cristiano, ¿no? Ya no me pongo esa ropa porque soy cristiano, ¿no? Pues, ¿qué va a decir la gente, no? Ya sabes que haces las 12 cruces, ¿no? O sea, no es por ahí, no son cambios lo que tienes que hacer. Es una transformación que solamente el Espíritu puede producir. Y en el momento en el que tú le permites al Espíritu Santo transformar tu vida, nunca, de los nunca, jamás de los jamases, vas a querer regresar a aquello. ¿Por qué? Porque ya has sido transformado. Ya no eres una oruga, ahora eres una mariposa y nunca más vas a volver a ser una oruga, por más que lo intentes, ¿sí? Y entonces a veces queremos volver a ser una oruga y ¿qué pasa? Pues ya no produce la misma satisfacción. Es más, ahora produce tristeza, produce culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca vas a poder regresar a ser una oruga, eres una mariposa, ¿verdad? Ahora el poder del Espíritu Santo ha transformado verdaderamente tu vida, ¿sí? Entonces, mientras esperamos, ¿sí?, debemos hacerle frente a las pruebas y a los sufrimientos a base de transformación, no de sustitución, sino a base de transformación, ¿verdad? Y esto, si verdaderamente queremos madurar en la vida cristiana, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. No. Pues vamos a orar para terminar. Ana Paulina, ¿quieres dar gracias, por favor? Señor, pues te quiero dar las gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, pues por la predicación del día de hoy y por la enseñanza que tú traes a nuestras vidas, Señor, de lo importante que es pues hacer una transformación, Señor. Tú también enseñas que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, y pues estas diferencias entre transformar y cambiar, Señor, pues es importante para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, pues por el tiempo que pude compartir con los hermanos aquí en Playa, Señor, también por la vida de Manuel, y pues que los sigas bendiciendo, Señor, y te doy las gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.